No. Muy bien. Veamos una siguiente lámina. Y aquí estamos viendo el homúnculo de Penfield, donde dividimos corteza cerebral y corteza motora. Muy bien, estimados estudiantes, veamos esta siguiente lámina. Ok, entonces, el cerebelo, vamos a hablar ahora del cerebelo, entendiendo, estimados estudiantes, que el cerebelo se encuentra situado debajo del lóbulo occipital, en la parte posterior del cráneo, detrás del tronco encefálico. Ahí se encuentra ubicado el cerebelo. Regía el movimiento voluntario, controlando el tono muscular, es decir, la intensidad de la contracción muscular, ¿no? Y para mantener, obviamente, la postura corporal, ¿no? Qué interesante esta función del cerebelo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebelo, pues, coordina junto con la corteza frontal la ejecución de movimientos con facilidad y precisión, haciéndolo cada vez más perfectos. También brinda mayor equilibrio por medio de las conexiones con el sistema vestibular, perdón. Y este sistema vestibular, estimados estudiantes, se refiere a que es el encargado de la sensación de equilibrio. ¿Qué pasaría si existe un daño en nuestro cerebelo? Perdón. Un daño en el cerebelo puede producir un movimiento descoordinado, un espasmódico, puede darse una dificultad para aprender secuencias de movimientos, ¿no? Secuencias de movimientos. Como podemos observar aquí en la lámina, vemos tono muscular, postura, coordinación de motores, cuando uno es pequeño, ¿sí? Y así vemos la coordinación de motores, el equilibrio, etc. Muy bien. Entonces, ya tenemos más claro acerca del cerebelo que regula el movimiento voluntario controlando el tono muscular, la intensidad de coordinación, junto con la corteza frontal, la ejecución de movimientos con facilidad y precisión, haciéndolo cada vez más perfectos. Muy bien. Ahora, estimados estudiantes, veamos el tronco encefálico. Veamos detenidamente el tronco encefálico, la estructura y funciones y la formación reticular. Muy bien. Primero, estimados estudiantes, debemos ubicarnos. Es decir, ubicar dónde está situado el tronco encefálico y se prolonga hacia la médula espinal. En cuanto a las estructuras, nosotros tenemos al mesencéfalo, tenemos aquí mesencéfalo, tenemos a la protuberancia anular o puente de Barolio, correcto, y a la médula oblonga, ¿no? O médula oblonga. Entonces, en cuanto a la estructura del tronco encefálico. Pero debemos mencionar, en cuanto a sus funciones del tronco encefálico,
En conjunto, pues, realizan la ejecución de propios automatizados, ¿no? De esos procesos automatizados. Automatizados vitales como la respiración, ritmo cardíaco, como la actividad gastrointestinal. Muy bien. Dentro de estas funciones, nosotros estamos mirando la lámina detenidamente, vemos aquí las estructuras y funciones. Debemos entender que el control de movimientos oculares también coordinan los reflejos visuales, auditivos, incluyendo reflejo de orientación, que es una respuesta ante estímulos novedosos, conocido también como atención involuntaria o alerta, ¿no? En el tono de partida de la formación reticular, que es una red de neuronas cuyos límites son difusos, es responsable del tono cortical y de los ciclos de sueño y vigilia, y mantienen alerta al encéfalo, incluso durante el sueño. Por lo tanto, posee dos sistemas de activación. El SARA, que es conocido como sistema de activador reticular ascendente, y el SRD, que es el sistema reticular descendente. Muy bien. En cuanto a la formación, al sistema activador reticular, observamos aquí en la lámina, tenemos formación reticular, ¿de acuerdo? Cabe mencionar aquí, tenemos los impulsos visuales, los impulsos auditivos, la médula y las vías ascendentes, entre otras. Estamos viendo aquí el reconocimiento de la formación reticular descendente, que son vías eferentes que parten desde el tórax frontal hacia el tronco encefálico, y la médula tiene la función de subir o bajar voluntariamente el tono de los sistemas sensoriales o motores del neocorte implica, pues, en la tensión sostenida, selectiva y estados provocados, pues, de la relajación. Muy bien. Luego tenemos nada menos que a la médula espinal. Observemos aquí. Vamos a ver, ahora va el siguiente paso, que es la médula espinal. Ahí está, estimados estudiantes. Observemos detenidamente la médula espinal. ¿Correcto? Muy bien. Vemos aquí dos figuritas sobre la médula espinal. Observemos también que una de las figuritas ilustra a los diferentes nervios, ya sean cervicales, dorsales o lumbares. En esta segunda lámina podemos ver la sustancia blanca, la sustancia gris de la médula, los ganglios, ¿no? Podemos observar el nervio raquídeo, etc. Muy bien. Veamos entonces acerca del sistema nervioso periférico, básicamente el somático y sistema nervioso. Entendemos, pues, estimados estudiantes, que la médula es un cordón de fibras nerviosas que discurre por el agujero de las vértebras. Acá están las vértebras, los huesitos, sirven pues para proteger a la médula que discurre dentro de ella.
Entonces, la médula espinal es un cordón de fibras nerviosas que discurre por ese agujero de las vértebras. Desde la primera vértebra, cervical, que esta que nace de aquí, miren, observen dónde está, vértebra cervical en la base del cráneo, hasta el margen superior de la segunda vértebra lumbar, ¿no? Y por tanto es más corta que la columna vertebral, ¿no? Vemos aquí, es más corta que la columna vertebral. Aproximadamente unos 45 centímetros. Ahora, debemos entender que la médula espinal es una gran vía refleja que transmite información del sistema nervioso periférico al encéfalo. Recuerden que el encéfalo lo conforman el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico. Entonces, asimismo, pues presenta cierto grado de autonomía, ¿no? Del encéfalo, ¿no? Cierto grado de autonomía del encéfalo, la médula espinal. Varios circuitos o control reflejo están localizados aquí, por ejemplo. Tipos particulares de estímulos que pueden desencadenar respuestas rápidas de arco reflejo. Antes de que el estímulo sea plenamente identificado y el cerebro delibere, pues, ordenando una respuesta elaborada. Por ejemplo, cuando nos ponemos en contacto con algo caliente, no esperamos que el dolor sea experimentado por el cerebro y luego decimos qué hacer, más bien reaccionamos de forma inmediata y automática, alejando el segmento corporal afectado, ¿verdad, estimados estudiantes? Ahora, eso implica que un organismo en el que la médula espinal haya sido desconectada del encéfalo no sentiría los estímulos dolorosos y no realizaría movimientos conscientes, pero sus sistemas biológicos están activos a nivel simpáticos y parasimpáticos. Por eso, pues, que el sujeto puede comer, desechar, excretar, y la parálisis del cuerpo depende de la ubicación del daño en la médula espinal. A la altura, pues, del cuello produciría una tetraplegia o cuadriplegia, o a la altura de la médula dorsal inferior, o quizás más abajo produciría una paraplegia, ¿no? Entonces, qué importante es entender el funcionamiento de la médula espinal, ¿no? Porque podemos observar las vías neurales que gobiernan nuestros reflejos, ¿no? Qué interesante. Por eso cuando analizamos estas láminas, estamos pudiendo nosotros determinar cómo está ubicado, cuál es la estructura de los nervios espinales, ¿no? Primero están los nervios cervicales, los nervios dorsales y los nervios oxígenos, ¿no? Cosigeos. Bien. Ahora, veamos nosotros aquí, en esta segunda, siguiente diapositiva, veamos sobre el sistema nervioso somático. Soma porque significa cuerpo, ¿correcto? Soma significa cuerpo. Muy bien. En cuanto al sistema nervioso somático, tendemos nosotros que ahí analicemos nosotros fríamente la lámina y vamos a percatarnos sobre sus características. Habíamos dicho nosotros que para el sistema nervioso somático se caracteriza pues por los nervios ópticos, los nervios del movimiento de las orejas, los nervios vestibular coclear,
el nervio glosofaríngeo, nervio hipogloso, el nervio vago, el nervio accesorio, el nervio facial, el nervio trigémino, el nervio olfatorio, ¿no? Todos estos tipos de nervios que implican pues el nervio del sistema nervioso somático. Muy bien. Y aquí vamos a hablar acerca del sistema nervioso autónomo o vegetativo. Observemos aquí la lámina detenidamente. Observamos la lámina detenidamente. Y vamos nosotros a percibir la ubicación de estos, elementos. Veamos. Este sistema nervioso autónomo o vegetativo, de alguna manera, pues, va a controlar la rama parasimpática como la rama simpática, ¿no? La rama parasimpática como la rama simpática. Entendemos, pues, que esa rama simpática y esa rama parasimpática tiene una serie de funciones. Y aquí tenemos en el sistema parasimpático. El sistema parasimpático contrae la pupila, estimula la salivación, ¿no? Para que ustedes entiendan un poco de manera más gráfica. Supongamos que ustedes están saliendo a hacer sus compras. Ahora todo el mundo hace compras porque se aproximan las fiestas. Muy bien, están haciendo sus compras y en eso ya terminaron de hacer sus compras y se ha hecho bastante tarde, está oscuro, así que cuando sales del abastecimiento, del lugar donde has ido a hacer tus compras, sientes que alguien camina atrás de ti. Y al sentir esta caminada acelerada, bueno, tú te pones a pensar de repente de forma casual en cualquier persona. Pero por si acaso voy a acelerar. Aceleras el paso y luego resulta que también esa persona acelera el paso junto contigo. Qué raro, pero bueno, mejor. Para no asustarme y salir de duda, voy a cruzar la acera hasta el otro lado, haciendo zigzag. Así que haces lo mismo. Cruzas hacia el otro lado de la acera en sentido zigzag y en eso esta persona también hace exactamente lo mismo. Y te das cuenta que ya no puede ser casualidad. Así que algo sucede ahí. Se te va a activar pues nada menos que el sistema simpático. Ajá. Tú vas a echarte a correr porque sientes que esa persona está atrás tuyo. Te vas corriendo y resulta que esa persona también corre detrás de ti. Ahora sí te hacen graves problemas. Esperas que vengas desesperadamente el bus que te va a llevar y justo el bus pasa por la esquina, pero no te recoge. Así que, ¿qué vas a sentir tú, estimado estudiante? Se te dilata la pupila, se inhibe la salivación, porque te pone como seca la garganta. Se te relajan los bronquios, empiezas a tener una tos seca. Se te acelera el impulso cardíaco. Se inhibe la actividad de la digesta. Se estimula la liberación de la glucosa por el hígado. Secreción de adrenalina
y norepinefrina por el riñón. Y por último, sucede un accidente estando en la esquina del susto, del miedo que la persona está casi encima tuyo, se te relaja la vejiga y termina misionando. ¿O qué sucedió? En algunos se contrae el recto. Muy bien, se activó el sistema parasimpático, que se activa cuando estás en un caso de huida, en un caso de situación de peligro. Y el sistema parasimpático es lo contrario. Aquí más bien tú estás relajado. Digamos que ese sistema parasimpático se te va a activar, ¿sabes cuándo? ¿Sabes cuándo? Cuando ingreses a la Universidad San Marcos. ¡Qué alegría! Ya ingresaste, estás tranquilo, por fin sientes como que te has sacado un camión de encima. Entonces vas a estar con tus pupilas contraídas. Se contrae la pupila, así como cuando el gatito está contento y está relajado, con sus ojitos chinitos, así se te contrae la pupila. ¿Por qué? Porque se ha activado tu sistema parasimpático. Vas a tener una buena estimulación de la saliva, ¿no? Se estimula la salivación, se reduce el latido cardíaco y tu corazón está tranquilo, ecuánime. Se contrae los bronquios, ya no tienes esa tos seca, esa desesperación de querer toser de los nervios, ¿no? Aquí en parasimpático más bien estás relajado. Se estimula la actividad digestiva, se estimula la vesícula biliar, se contrae la vejiga y se relaja el recto. Entonces, ¿por qué? Porque se activó el sistema parasimpático. Es decir, el sistema simpático y parasimpático pertenecen pues al sistema nervioso autónomo o vegetativo. ¿Por qué? ¿Por qué autónomo? Porque en forma autónoma, por ejemplo, se produce tu ritmo cardíaco. Tú no estás preocupado en hacer que acelere o se retraiga. No, simplemente se produce sí o sí de manera autónoma. Por eso es autónomo o vegetativo. Tanto el sistema simpático como el sistema parasimpático. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de algo muy, muy importante, chicos. Así que presten mucha atención. ¿Por qué importante, estimados alumnos? Porque el sistema límbico es conocido nada menos como la sede de las emociones. E incluso fue una pregunta de un examen de admisión. Entonces, debemos entender que el sistema límbico está formado por un conjunto de estructuras y núcleos, como el hipotálamo, el hipocampo, el cuerpo calloso, la amígdala, ubicadas por encima y alrededor del tálamo y justo debajo de la corteza. Ahí está el sistema límbico, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones del sistema límbico? Está relacionado con las conductas motivadas, las emociones, el aprendizaje y los procesos de la memoria. Se encuentra también en constante interacción con la corteza cerebral, controlando pues las funciones como el apetito, el sueño, la temperatura, la motivación sexual, la agresión, el miedo, la docilidad, etcétera. Y se comunica el sistema límbico con las áreas del lóbulo frontal. A ver, chicos, ¿dónde está el lóbulo frontal? Recuerdan que lo acabamos de ver hace un momento. Aquí, ¿no? En la parte de adelante, donde está la frente, por eso el lóbulo frontal. Siendo esta conexión la base biológica que posibilita aprender estrategias de autorregulación y control emocional. Las partes. Las partes tenemos nosotros al hipocampo. Tenemos, ese es el hipocampo, participa pues en la formación de la memoria de corto plazo, de largo plazo y espacial. Luego tenemos la amígdala. La amígdala, por favor, no la amígdala que estás pensando, sino la amígdala cerebral, que ayuda a formar recuerdos de emociones y es responsable de la experiencia emocional. Bien,
Qué importante. Entonces, aquí vemos cuerpo calloso, área septal, tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala, mesencéfalo, etc. Muy bien. En las partes tenemos al hipocampo, que participa en la formación de la memoria de corto plazo, de largo plazo y espacial. Tenemos a la amígdala, aquí está la amígdala, que ayuda a formar los recuerdos de las emociones y es responsable de la experiencia emocional. Y tenemos el hipotálamo. El hipotálamo, aquí está el hipotálamo, que es un núcleo pequeño. El hipotálamo es un núcleo pequeño y controla de forma autónoma o autonómica todas las funciones del sistema nervioso autónomo vegetativo, como el simpático y el parasimpático del sistema nervioso endocrino. Está compuesto el hipotálamo de varios núcleos que regulan procesos fisiológicos automáticos, como el equilibrio interno del cuerpo, que es la homeostasis, y los ritmos circadianos. El tálamo. Veamos ahora el tálamo. Bien, entonces ya observemos bien esto, esta lámina de aquí, ya la hemos observado unos segundos, y vamos a ver ahora algo importante. Habíamos nosotros mencionado aquí sobre el sistema límbico, el cuerpo calloso, el área septal, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y el mesencéfalo. Habíamos mencionado nosotros que el tálamo es el núcleo más grande del encéfalo y que es también la primera estación de relevo e integración sensorial y que toda la información de los sentidos llega al tálamo menos el olfato, que va hacia el bulbo olfatorio. Luego son distribuidas hacia las diferentes partes de la corteza donde son procesadas. Bien. Y aquí vamos a hablar acerca de la plasticidad cerebral. ¿Qué entendemos por plasticidad cerebral? Muy bien. El término, pues, aquí vemos nosotros, es la experiencia. La experiencia y el aprendizaje modifican y posibilitan nuevas conexiones sinápticas. Así es, estimados estudiantes. Si aquí nos dice que la experiencia y el aprendizaje modifican posibilidades nuevas de conexiones sinápticas, implica que siempre ahí estamos en constante modificación. Y también estamos estimulando esas nuevas conexiones sinápticas de integración, porque cuanto más sinapsis, más hábil se vuelve la persona. Por eso vemos aquí, pues, ¿no?, que dice en esta cerebro sano, estimulación, entrenamiento. Ah, quiere decir que sí podemos estimular y entrenar nuestro cerebro, ¿no? Y por eso vamos a llamar plasticidad cerebral a los cambios en la conectividad. Es decir, ese cambio, esa adaptación que se va a dar mediante el aprendizaje, mediante la mejora en el rendimiento cognitivo. Entendiendo, pues, estimados estudiantes, que este término plasticidad cerebral expresa la capacidad adaptativa del sistema nervioso para minimizar los efectos de las lesiones o en respuestas a las entradas cambiantes de fuentes internas o externas.
En otras palabras, podríamos decir que que esa plasticidad cerebral, que esa capacidad de adaptación al sistema nervioso, también se puede dar a través de su propia organización estructural y funcional. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano de una plasticidad fascinante. Por ejemplo, en caso que exista una deficiencia como sordera, los axones que llegan al nervio visual no encuentran la competencia normal del nervio auditivo. Entonces sus conexiones se hacen fuertes. Es decir, la corteza cerebral auditiva comienza a ocuparse de los fenómenos visuales. Sin embargo, eso ocurre en los primeros años de edad. Por otra parte, en las personas adultas, ese recableado masivo deja de producirse. El cerebro en los primeros años de vida se encuentra en un proceso madurativo en el que continuamente se establecen nuevas conexiones neurales y tiene lugar el crecimiento creciente de sus estructuras, ¿no? Tiene lugar a ese crecimiento creciente de esas estructuras que, que de alguna manera, pues, es importante mencionarla, ¿no? Porque en las personas adultas ese recableado, podríamos decir, masivo, deja de producirse después, ¿no? De los primeros años de edad. El cerebro, pues, en los primeros años de vida se encuentra en un proceso madurativo, en el que continuamente se establecen nuevas conexiones neurales y tiene lugar al crecimiento creciente de esas estructuras. Pero, por otra parte, existen muchas sinapsis o conexiones neurales que son poco o nada funcionales y que da mucha lástima, pues obviamente, ¿no? También esto quiere decir que dichas conexiones no consiguen ser eficaces para una función. Es decir, que están en medio como dormidas, en una situación de letargo, ¿no? Y que no se activan totalmente hasta que no se integren en una red cerebral que da respuesta a una conducta o función. Muy bien. Observamos también que aquí, en este dibujo, en este esquema, vemos la reestructuración funcional de sus redes neurales a lo largo de la vida. Tenemos un caso de un cerebro enfermo. Este cerebro enfermo lo vamos a someter a una terapia cognitiva. ¿Y qué vamos a lograr en esa terapia cognitiva? Aumento de la conectividad por MEG en pacientes con daño cerebral traumático. Muy bien. Entonces vemos que en esta oportunidad, este caso de la plasticidad cerebral, nos ayuda a poder de alguna manera entender de que todo en la vida, las diferentes situaciones de cambios, etcétera, existe pues cambios también en la conectividad, ¿no? Es decir, la persona puede ir mejorando como ser humano, etcétera. Muy bien. Muy bien. Vamos a entrar entonces, antes de entrar a nuestro primer ejercicio, es importante recordar que las lesiones del encéfalo y de la médula espinal se han considerado permanentes, ¿no? Que el tratamiento se limita pues en esterilizar a un paciente para prevenir mayor daño y tratar las infecciones relacionadas, ¿no? Es decir, tenemos que aprender a cuidarnos, a valorarnos, a evitar situaciones de riesgos y a pensar que nunca te va a suceder a ti nada, ¿no? Y bueno, y entender que esta plasticidad cerebral nos va a permitir siempre estar en cambio de conectividad y de crecer como persona, como seres humanos, que es muy importante. Ok,
vamos a ingresar entonces a nuestra primera diapositiva. Ahora sí, estimados estudiantes, vámonos a preparar para nuestra primera evaluación. Y tenemos aquí un ejercicio interesante para los futuros sanmarquinos. A ver, Luis sorprende con su capacidad para ironizar lo que dicen sus amigos cuando conversan, desatando en ellos la hilaridad. Considerando la participación de los hemisferios cerebrales, señale lo correcto. 1. La habilidad de Luis se relaciona con el hemisferio cerebral derecho. 2. En la capacidad descrita, predomina el hemisferio cerebral izquierdo. 3. De lo descrito se puede afirmar que Luis es probablemente ambidiestro. Muy bien, y tenemos 4 alternativas. Muy bien. Así que, ¿cuál será la respuesta en función a todo lo que hemos explicado? Por ahí ya me han respondido. Muy bien, me han respondido esa gente intelectual, futuros sanmarquinos. Lo han hecho a la velocidad de la luz. Muy bien, los felicito. Muy bien, Jorge. Muy bien. Anaís, Alessandra, Adrián, Gianfranco, Diana, Alison. Samira también ha participado por el chat. Muy bien. Marcelo, Yanna. Luis, Guamán, Cristian Paucar, Mireya de Reyes, Carlos Eduardo, Cristian Paucar, María José Valentina, Gianfranco José. Muy bien, han participado Estrella, muy bien. Bien. Felicitaciones para estos futuros sanmarquinos. El hemisferio cerebral derecho está relacionado con el arte de todas sus manifestaciones. En lo irónico de los comentarios de Luis se evidencia su imaginación y creatividad para crear nuevas combinaciones de ideas. Con lo que, con solo lo descrito. Ahora, no se puede concluir que Luis es diestro, zurdo o ambidiestro. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Muchas felicitaciones a cada uno de los participantes. Veamos un segundo ejercicio. Ariana es ciega de nacimiento y le encanta la literatura. Gracias al sistema Braille que utiliza sus puntos en relieve para poder realizar una lectura táctil, ella leyó Los Heraldos Negros y pudo declamarlo en la clausura escolar. Lo realizado por Ariana evidencia principalmente la función del y respectivamente. Muy bien.
Vamos a esperar unos minutos para que sus compañeros procesen la información. Tenemos aquí como alternativa A, lóbulo occipital, el cuerpo calloso. B, lóbulo parietal, el área de Broca. C, área de Wernicke, el lóbulo temporal. Y D, área de Hennig, libro espectacular. Área de Hennig, lóbulo occipital. A ver, ¿cuál sería su respuesta espectacular, estimados estudiantes? Veamos. Lóbulo occipital, cuerpo calloso, lóbulo parietal, área de Broca, área de Wernicke, el lóbulo temporal, área de Hennig, lóbulo occipital. Estamos todos respondiendo aquí. Muy bien, están participando ya por el chat. Veamos la respuesta de nuestros futuros sanmarquinos. Y tenemos aquí la respuesta de nuestros futuros sanmarquinos. Veamos quiénes han participado. Muy bien. Estamos ya en la pregunta número 2. A ver, veamos en la pregunta número 2. Y tenemos ya la respuesta en la 2 de Adriana, ¿no? Adriana, Camila, muy bien, felicitaciones, 2B. José Iván, muy bien. Abigail, Jorge Luis, Yana Alvarado, muy bien. Sebastián, Gianfranco, Alessandra, Diana, Sofía, Alison, Samira, Helen, Mireya, Kevin, Luis, Luis, Guamán, Adrián Fernando, Jonathan Bazán, Alessandra Príncipe, María José Valentina. Y también ha participado, ya Adriana ya está, Adriana Camila, Estrella Bustamante, Valeria, Cristian, Claudia, Marcelo, José Iván, a ver, Anaís también ha participado, Gian Paolo, ya, Helen, muy bien. Bien, estimados estudiantes, la respuesta es letra B, ¿correcto? Letra B. El reconocimiento del escrito en el sistema Braille fue posible por la función somatosensorial, ¿correcto? Del lóbulo parietal. En la declamación se vencería la participación del área Broca, articulación del lenguaje. Por lo tanto, la respuesta es la letra B. Muy bien, chicos, felicitaciones a todos aquellos que han participado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ya están demostrando que por lo menos se está haciendo un intento. Excelente, ¿ya? Y por eso, otro premio, mis estimados estudiantes, nos vamos al ejercicio número 3. Vamos todos aquí concentrándonos. Guido toma decisiones basándose en datos numéricos, por lo que siempre carga un lápiz y papel para registrar sus gastos, que Raúl suele reconocer fácilmente. Lo contradictorio
del lenguaje no verbal con los argumentos que esgrimen en la comisaría sus detenidos. Señale los valores de verdad o falsedad en las proposiciones siguientes. Tenemos número 1. Ambos evidencian funciones propias del hemisferio cerebral izquierdo. Número 2. Raúl muestra con claridad la función del hemisferio cerebral derecho. Y número 3, Guido relieva en su conducta la función predominante del lóbulo frontal. Muy bien.